en español de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican es. Entre las numerosas emisoras que hoy están conectadas con nosotros saludamos de modo especial a Setel Monteve de Alicante, España, Radio Marién en Dajabón de República Dominicana, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio Magna de Comodoro Rivadavia, Argentina, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Georgia, EWTN TV y ESNE El Sembrador. Recordamos a nuestros oyentes que hace unos minutos el Papa Francisco concluyó la Santa Misa con motivo de esta Jornada Mundial de los Pobres, que se celebró en la Basílica Vaticana respetando las medidas de bioseguridad y con la participación tan solo de 100 personas en representación de los pobres del mundo, además de algunos voluntarios. En su homilía el Papa se refirió naturalmente al Evangelio de este domingo y hablando de la parábola de los talentos que Dios da a cada uno según su propia capacidad. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. in questa penultima domenica dell'anno liturgico, En este penúltimo domingo del año litúrgico, la celebre parabola el dei Evangelio nos talenti, presenta la famosa parábola de los fa parte del talentos. discorso di Gesù Forma sugli parte ultimi del tempi, discurso de Jesús sobre che los últimos precede tiempos, immediatamente que precede la sua inmediatamente a su passione, pasión, muerte y resurrezione. resurrección. La parabola noi l'abbiamo sentita. La parábola la hemos escuchado. Racconta di un ricco Cuenta de un signore rico señor que que debe partir e prevedendo una lunga assenza, y previendo una larga ausencia, ai suoi beni encomienda sus a 3 dei suoi bienes servi. a 3 de sus Al siervos. primo affida Al primero le 5 encomienda talenti, 5 al talentos, secondo 2 al e al segundo terzo 2 1. y al tercero 1. Jesús especifica que la distribución se hace según la capacidad de cada uno. Così fa il Signore con tutti noi. Así hace el Señor con Conoce todos bene, nosotros. Nos conoce sa che non bien, siamo uguali, sabe que no somos e non vuole iguales privilegiare y no nessuno quiere a scapito privilegiar a degli nadie en altri, detrimento de ma otros, affida sino a que ciascuno encomienda a cada un uno capitale un commisurato capital alle de capacità. acuerdo con sus capacidades. Durante la ausencia del amo, los 2 primeros siervos se esforzaron hasta el punto de duplicar la suma que se les había encomendado. No así el tercer siervo, que esconde su talento en un hoyo para evitar peligros. Lo deja allí, a salvo de los ladrones, pero sin hacerlo fructífero. Llega el momento del regreso del amo, que pide cuentas a sus siervos. Los 2 primeros presentan el buen fruto de sus esfuerzos y el maestro los elogia, los recompensa y los invita a compartir su alegría. El tercero, sin embargo, al darse cuenta de que está en falta, inmediatamente empieza a justificarse diciendo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Se defiende de su pereza, acusando a su amo de ser duro. Este es un hábito que también nosotros tenemos. Nosotros nos defendemos muchas veces acusando a los demás. Ellos no tienen la culpa es nuestra. El defecto es nuestro. Este siervo acusa al otro, al dueño, para justificarse. También nosotros muchas veces hacemos lo mismo.
Allora il padrone Entonces el rimprovera, amo le lo recrimina, chiama servo malvagio, lo llama siervo pigro, malo y perezoso. gli fa togliere il talento Hace que le quiten e lo su fa gettare talento y fuori lo dalla sua echen de su casa. casa. Questa parabola Esta vale per parábola tutti, ma vale para come todos, sempre, pero como in siempre, particolare per il cristiano, especialmente para los e che cristianos, oggi ha tanta attualità. que también hoy tienen mucha Oggi è la actualidad. giornata dei poveri, Hoy, la jornada de los dove la pobres, Chiesa ci dice ai cristiani: en la que la iglesia dice a tendi los la mano al cristianos, povero, extiende la tendi la tua mano mano al al povero. pobre, extiende tu mano al Non sei pobre. solo nella vita, No estás solo en c'è la gente che ha vida. bisogno di Hay te. gente que tiene necesidad de ti. Non essere egoista, No seas tende egoísta. la mano al povero. Tiende la mano al pobre. Tutti abbiamo ricevuto di Todos Dio un hemos recibido de patrimonio Dios un come esseri umani, patrimonio como seres humanos, una ricchezza umana, una riqueza humana, qualsiasi fosse. cualquier cosa. E come discepolo di Cristo Y como discípulos de Cristo, anche abbiamo ricevuto la fede, también il hemos Vangelo, lo recibido la Spirito fe, Santo, i el Evangelio, el sacramenti Espíritu e Santo, tante altre los cose. sacramentos y Questi tantas doni otras cosas. bisogna Por lo, utilizzarli por lo per tanto, operare il es bene, necesario emplear estos dones para hacer el operare il bien, bene in questa vita, hacer el bien en esta come servizio vida, a Dio como servicio e a dei Dios fratelli. y a E nuestros oggi hermanos. la Chiesa Y hoy ci dice, la Iglesia utilizza nos quello che dice, ti ha dato Dio utiliza lo e que te ha guarda i dado poveri. Dios Guarda, y ne mira sono a tanti, los pobres. Mira, son anche tantos. nelle nostre città, También en nuestras nel ciudades, centro della nostra en el città, centro de nuestra ciudad, ci sono tanti. hay tantos. Fate il bene. Haz el bien. Noi dalle volte pensiamo che essere cristiani Nosotros pensamos a veces que ser non fare del cristianos male. es no hacer el mal. E non fare del male è buono, No hacer el mal está bien, ma es non bueno, fare del bene pero no hacer el non bien è buono. no es bueno. Noi dobbiamo fare del bene. Debemos hacer el Uscire da noi bien, stessi e salir de nosotros guardare mismos coloro che hanno più y bisogno. mirar a aquellos que tienen más necesidad. C'è tanta fame Hay tanta anche nel hambre cuore delle nostre también città. en el corazón de nuestra ciudad. E tante volte Y noi muchas veces entriamo nosotros, in quella logica en dell'indifferenza. esta lógica de la Il povero lì, indiferencia, guardiamo da un'altra parte. o el pobre está allí y miramos para el Tendi otro tu mano lado. al povero. È Cristo. Es Cristo el E pobre. alcuni dicono, ma Algunos dicen, questi preti, pero estos questi curas, vescovi che parlano estos dei poveri, obispos dei que hablan de poveri. los pobres, de los Noi pobres, vogliamo che ci parlino della vita eterna. queremos que nos hablen de la Guarda, vida eterna. fratello e sorella. Mira, I hermano, poveri sono hermana, al centro del los Vangelo. pobres están en el E centro del Gesù Evangelio. ci ha insegnato a parlare ai Y poveri. Jesús nos ha enseñado a hablar a los pobres. E Gesù Y es che è Jesús venuto per i poveri. quien ha venido por los pobres. Tende tu mano al povero. Extiende tu mano al pobre. Hai ricevuto tante cose. Has recibido tantas E tu cosas. lasci che tuo fratello, Y la tua tú sorella dejas que tu hermano o tu muoia hermana di fame. mueran de hambre. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y ognuno hermanas, dica cada nel uno suo cuore questo che Gesù en su ci dice corazón oggi. diga Ripeta nel suo lo cuore. que Jesús nos dice Tendi hoy. tu mano al povero. Extiende tu mano al pobre. E ci dice un'altra cosa Y nos Gesù. dice otra cosa Jesús. Sai, ¿Sabes? il povero sono io. El pobre soy yo. Gesù ci dice questo. Jesús nos Il dice povero esto. sono io. El pobre soy yo. La Vergine Maria Que la Virgen María, che ha ricevuto che un re- grande dono. que recibió un Gesù gran stesso, don a ma non Jesús lo ha mismo, tenuto pero per no sé, lo tuvo lo ha para dato sí, al mondo, al suo popolo. sino que lo dio al mundo, a su Impariamo da pueblo. lei a tendere Aprendamos de ella la mano ai poveri. a extender la mano Angelus Domini al nunciavi pobre. Mariae. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Ed abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, sono vicino con la preghiera estoy alle cercano popolazioni delle con la oración Filippine a las che poblaciones soffrono a de causa delle Filipinas distruzioni e soprattutto que delle sufren inondazioni a causa de las provocate destrucciones da y un forte sobre tifone. todo inundaciones Esprimo provocadas la por mia un solidarietà fuerte alle tifón. famiglie più povere Mi solidaridad a las esposte a familias questa más calamità pobres e il mio sostegno a quanti si prodigano y mi per apoyo soccorrerle. a cuantos se prodigan para socorrerlas. Il mio pensiero va poi Mi alla Costa pensamiento d'Avorio, se dirige che también celebra oggi la a giornata Costa de nazionale Marfil, della pace, que celebra la in un Jornada un Nacional contesto de la Paz, di tensioni sociali e en un politiche contexto de che tensión purtroppo social hanno y provocato política que numerose lamentablemente ha provocado numerosas vittime. víctimas. Unisco alla preghiera Me uno a per la ottenere oración dal Signore il dono della concordia para nazionale obtener del Señor el ed don de la esorto concordia nacional tutti i figli e le figlie di quel caro paese a y collaborare exhorto a los queridos hijos e responsabilmente hijas de aquel per la país riconciliazione a e una colaborar convivenza para la serena. reconciliación y convivencia Incoraggio in serena. particolare Animo de modo i diversi especial attori politici los diversos a actores ristabilire políticos a un clima di restablecer un fiducia clima de reciproca confianza e di recíproca y de nella diálogo ricerca di soluzioni en giuste búsqueda de che soluciones tutelino e justas promuovano il bene comune. que promuevan el bien común. Ieri Ayer, in una struttura ospedaliera en una in estructura Romania, hospitalaria dove erano en ricoverati Rumanía, vari pazienti donde colpiti dal coronavirus, donde muchos è pacientes scoppiato estaban un ingresados incendio por che coronavirus, ha se provocato desató un alcune incendio vittime. que provocó algunas víctimas. Esprimo la mia vicinanza Expreso mi e cercanía prego per loro, y preghiamo per rezo loro. por ellos. E saluto tutti voi, fedeli di Saludo Roma a e todos pellegrini ustedes, provenienti di vari paesi. fieles, romanos y peregrinos procedentes. Presidió la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, donde al final de la celebración y no según la tradición, el Domingo de Ramos, debido a la pandemia, tuvo lugar el paso de los símbolos de la JMJ, la cruz y la copia del icono de la Salus Populi Romani, de la representación de la Juventud Panameña a la delegación de Portugal, país que acogerá la 38ª Jornada Mundial de la Juventud en 2023. Al final de la celebración, el Papa anunció el traslado de la celebración diocesana de la JMJ del Domingo de Ramos al Domingo de Cristo Rey a partir del próximo año. Y mientras esperamos al Santo Padre, saludamos a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet, a través del portal de Vatican News, Facebook Live y YouTube. Nuestro cordial saludo va también a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión. Ellas son Setelmont TV de Alicante, España, Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio María en Panamá y Venezuela, Radio María Paraguay, Radio Hogar de Panamá, Radio Magna de Comodoro Rivadavia, Argentina, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos, Radio Paz en Miami.
Y ya vemos en imágenes que el Papa se acaba de asomar desde la ventana del Palacio Apostólico. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanos, buenos días. Oggi celebriamo la solennità di nostro Signore Jesucristo, Re dell'universo. Hoy celebramos la Con la solemnidad cual se de nuestro chiude Señor l'anno Jesucristo, litúrgico, Rey del universo, que cierra el año la grande litúrgico. parábola in cui si dispiega il mistero di Cristo, La gran tutto l'anno parábola en la que litúrgico. se despliega el misterio de Egli è Cristo. l'alfa e l'omega, l'inizio e il Él es compimento el della alfa storia. y el omega, el La comienzo y el liturgia odierna si cumplimiento de la concentra historia. sull'omega, Y la cioè liturgia de sul hoy se traguardo centra en el finale. omega, es decir, en Il el senso della destino storia final. lo si capisce tenendo davanti agli occhi il suo culmine. El sentido de la historia La se fine comprende e anche teniendo il ante nuestros fine. ojos su culminación. El final Ed es è también proprio el questo fin. che fa Matteo nell'Evangelo di Y esto questa es domenica, precisamente lo que hace Mateo en el ponendo il Evangelio discorso de di este Gesù sul domingo, giudizio universale colocando el discurso de all'epilogo Jesús della sobre sua el vita juicio terrena. universal en el Lui, epílogo de su che vida gli uomini terrenal. stanno per condannare, Él, a è quien in los realtà hombres il están a supremo punto de giudice. condenar, es en Nella sua realidad morte e el juez resurrezione, supremo. Gesù si mostrerà il Signore della storia. En su muerte y Rey del resurrección universo, Jesús se mostrará il como el giudice di Señor de la tutti. historia, el Rey del Ma il universo, paradosso el cristiano juez è che il de todo. giudice non riveste una regalità temibile. Pero la paradoja un cristiana es pastore que el juez no reviste una pieno realeza di temible, mitezza sino que es un pastor di lleno de misericordia. mansedumbre y de misericordia. Gesù infatti in questa parabola del giudizio finale si serve En dell'immagine del efecto, pastore. Jesús en esta parábola del juicio final utiliza la Questi- imagen del pastor. Prende l'immagine dal profeta Ezechiele, Recordando che aveva las parlato profecías de dell'intervento di Dio Ezequiel, in favore del popolo que hablaba de la contro intervención i de cattivi Dios pastori di en Israele. favor del pueblo contra los malos pastores de Questi erano Israel. stati crudeli, sfruttatori, Aquellos habían sido preferendo pascere crueles se y stessi explotadores, piuttosto che il prefiriendo gregge. alimentarse ellos mismos Pertanto, en Dio lugar stesso del promette rebaño. di Por lo prendersi tanto, cura Dios mismo personalmente promete del suo cuidar gregge, personalmente de su difendendolo rebaño, dalle ingiustizie defendiéndolo de las e dai injusticias soprusi. y de los abusos. Questa promessa di Dio per il suo popolo si è Esta realizzata promesa de Dios pienamente para in su Gesù pueblo Cristo, se il cumplió pastore. plenamente en Jesucristo, Proprio lui è il buon pastore. el pastor. Anche lui stesso dice di se stesso: ¿Qué dice Yo de sí sono il buon mismo? Yo pastore. soy el buen pastor. nella pagina evangelica di oggi Gesù si identifica non solo col re pastore, En la página anche evangélica con de i hoy piccoli Jesús se perdotti. identifica no solo con el rey pastor, parlare come di una doppia identità. podríamos hablar como El de una rey doble pastore identidad. y anche El rey pastor es también Gesù e le pecore. Jesús y las Cioè, con i ovejas. fratelli più piccoli e bisognosi si identifica. Él se identifica con los hermanos más pequeños y necesitados. Esso sarà preso in base all'amore concreto dato o negato a queste persone. Y así indica el criterio del juicio. Se efectuará sobre la base del amor concreto dado o negado a estas personas, porque él mismo, el juez, está presente en cada una de ellas. Dios es el Dios hombre, pero está presente en las personas, en los pobres, Spiega che lui menziona proprio lì. que él Dice menciona Gesù, precisamente "In allí. verità io vi dico, Jesús tutto dice, quello che avete fatto en o verdad non les avete digo fatto, que cuanto a uno hicieron solo o di no questi hicieron a fratelli uno de più estos piccoli, hermanos míos lo avete más fatto o pequeños, non lo avete a mí lo fatto han hecho a me. o no lo han hecho. Saremo giudicati sull'amore. Seremos juzgados Il por el giudizio sarà amor. sull'amore, El juicio será sobre non el sul amor, sentimento. no por el No. sentimiento, Saremo no. giudicati Seremos sull'opere, juzgados por las sulla obras, compassione por la che si compasión fa, vicinanza que e se hace aiuto cercanía premuroso. y ayuda solícita. Io mi avvicino Yo me acerco a Gesù a Jesús nella presente persona en la dei persona malati, de los enfermos, dei poveri, de los dei pobres, sofferenti, de los dei sufrientes, carcerati, de los encarcelados, di coloro che hanno fame de e aquellos sete que di tienen giustizia. hambre y sed Mi de avvicino justicia. a Me Gesù acerco a presente Jesús allí. presente allí. Questa è la domanda di Esta es la oggi. pregunta de hoy.
Dunque il Signore alla fine del mondo passerà in El Señor, rassegna il pues, suo en el gregge. fin del mundo pasará Lo farà revista a non su solo dalla rebaño parte del y lo pastore, hará no solo ma del anche dalla lado parte del delle pastor, pecore, sino también con le del quali lado de las lui si è ovejas con las identificato. que se ha identificado. E ci chiederà: sei Y stato un preguntará, po' pastore ¿has come me? sido un poco pastor Sei como stato yo? pastore di me che ero presente ¿Has sido in pastor de questa mí que estaba gente presente en che esta era nel gente bisogno? que estaban necesitados? O sei stato ¿O has sido indifferente? indiferente? Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, guardiamoci della mirémonos logica dell'indifferenza, de la che è lógica quello de la che ci indiferencia, viene de lo que in nos mente subito, viene a la mente guardare da un'altra inmediatamente, parte mirar por el otro lado, hacia el otro quando lado, vediamo un problema. cuando vemos un problema. Ricordiamo la parabola del buon Recordemos la samaritano. parábola del Povero buen uomo samaritano. ferito Ese pobre dai hombre briganti, buttato per terra, herido por los brigantes, fra la vita e tirado la a la morte, tierra entre la vida y la muerte. era lì solo. Estaba allí Ma solo passò un sacerdote, y pasó un sacerdote, vide e se ne lo andò, vio y se guardò fue. da un'altra parte. Miró para el otro lado, Passò un levita, pasó un levita, vide e guardò da un'altra parte. miró y se dio vuelta para el otro lado. Yo, Davanti ai miei fratelli e sorelle, ante mis hermanos y bisogno. hermanas que están en necesidad, sono indifferente come questo soy sacerdote, indiferente como este questo levita, sacerdote, e como guardo este da un'altra levita parte. y miro para el otro lado. Io sarò giudicato su Yo questo. seré juzgado Di por come mi sono esto, avvicinato, por di cómo come me he sono guardato acercado, por Gesù cómo he presente mirado a Jesús presente nei bisognosi. en los necesitados. Questa è la logica. E non Esta lo es la dico lógica io, y no lo digo yo, dice Gesù. lo dice Quello che avete Jesús. fatto a questo, Lo que han hecho a este, a ese y a aquel, lo han hecho a mí. Y lo que no han hecho a este, a ese y a aquel, no lo han hecho a mí, porque yo estaba allí. Que Gesù ci insegni Que questa Jesús nos logica. enseñe esta Questa lógica, logica della prossimità. esta lógica de la cercanía, avvicinarsi a Lui del acercarse con a Él amore con amor nella persona en la dei più persona sofferenti. de los que más sufren. Chiediamo alla Vergine Maria di insegnarci Pidamos a la Virgen regnare María nel servire. que nos enseñe a reinar en el servir. La Madonna Assunta in cielo ci ha ricevuto Nuestra dal suo Señora figlio la Asunta corona al cielo regale recibió la perché corona lo ha real de seguito su Hijo fedelmente porque lo en la siguió prima fielmente discepola, en el camino del nella via amor. dell'amore. Es la primera Impariamo da discípula. lei a entrare Aprendamos finora de nel ella regno a di Dio, entrar desde ahora en el attraverso la reino de porta del Dios, servizio a través de la puerta umile del e servicio bisognoso. humilde y Torniamo a generoso. casa Y volvamos a soltanto casa con questa frase. solamente con esta frase. Io ero presente Yo lì. estaba presente allí. Grazie o ti sei scordato di me. Angelus Domini nunciavit Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante, Christi Filii Tui incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidebilibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et tu perpetua luce Deis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, deseo enviar un pensamiento especial a las poblaciones de Campania y de la Basilicata en Italia, a 40 años del desastroso terremoto que tuvo su epicentro en Irpinia y que sembró muerte y destrucción. 40 años ya han pasado. Ese evento dramático, cuyos heridas materiales no se han sanado, ha evidenciado la generosidad y la solidaridad de los italianos. Son testimonio tantas hermandades entre países terremotados y países del centro, cuyos vínculos aún subsisten. Esas iniciativas han favorecido los caminos de reconstrucción y de colaboración entre las diversas comunidades de la península. Y saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, que a pesar de las dificultades y siempre respetando las reglas, han venido a la Plaza de San Pedro. Un saludo especial a las familias que en este periodo sufren más. Sobre esto piensen en tantas familias que están en dificultad porque no tienen el trabajo, han perdido el trabajo, tienen 2 o 3 hijos y a veces con un poco de vergüenza no lo hacen, no lo dan a conocer. Pero sean ustedes que vayan a buscar, los que van a buscar a dónde está la necesidad. Hagan esto, busquen a dónde está Jesús. A todos les deseo un feliz domingo. Y aquellos de la Inmaculada son fuertes. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Y el Papa ha saludado, asomado desde la ventana del Palacio Apostólico a los fieles congregados a distancia de seguridad en la Plaza de San Pedro. Ha dedicado un pensamiento especial a 2 poblaciones de Italia, 2 regiones, Campania y Basilicata, que hace 40 años sufrieron terribles terremotos. Y con esta reflexión del Santo Padre nosotros comenzamos a despedirnos. El Papa ha recordado que en la página evangélica de hoy Jesús se identifica no solo con el Rey Pastor, sino también con la... Volgi lo sguardo alle loro minacce e concede ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola. Estamos escuchando la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. Este mismo pasaje será leído en 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Des Actes des Apôtres. Lorsque Pierre et Jean furent relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant « Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment. Sois attentif à leurs menaces. Donne a ceux qui te servent de dire ta parole. » Mientras tanto, saludamos a las emisoras conectadas con esta señal: Radio Paz de Miami, EWTN, ESNE El Sembrador, Santa Teresita Radio, Radio Misión Católica en Savannah, Georgia, SALT Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston. A reading from the Acts of the Apostles. Saludamos también a Radio María en Chile, Radio La Voz de María de Guayaquil, Radio María de Venezuela, Radio Magna en Chubut, Argentina. Y saludamos a las emisoras que transmiten desde España, Setelmont TV,
Popular TV Cantabria, Radio Televisión Diocesana de Toledo, y también para ustedes, estimados oyentes y teleespectadores que nos acompañan a través de nuestro portal Vatican News, Facebook Live y YouTube. And grant to your servants to speak your word with all boldness. And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God with boldness. The word of the Lord. Lesung aus der Apostelgeschichte. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu den Iren und berichteten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was sie erfüllt. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, puestos en libertad, Pedro y Juan volvieron al grupo de los suyos y les contaron lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos juntos invocaron a Dios en voz alta. Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. Mira cómo nos amenazan y da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Postos em liberdade, Pedro e João voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhes tinha dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo o desassombro anunciem a vossa palavra. Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Palavra do Senhor. قراءة من سفر أعمال الرسل. فلما أطلق سراحهما رجع بطرس ويوحنا إلى أصحابهما وأخبراهم بكل ما قال لهما عظماء الكهنة والشيوخ. وعند سماعهم ذلك رفعوا أصواتهم إلى الله بقلب واحد فقالوا: يا سيد، أنت صنعت السماء والأرض والبحر وكل شيء فيها، فانظر الآن يا رب إلى تهديداتهم، وهب لعبيدك أن يعلنوا كلمتك بكل جرأة. وبعد أن صلوا زلزل المكان الذي اجتمعوا فيه وامتلأوا جميعا من الروح القدس. كلام الرب. Czytanie z dziejów apostolskich. Piotr i Jan, uwolnieni,
przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Wysłuchawszy tego, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje. Spójrz na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Y tras escuchar la proclamación del Evangelio en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general, la última que escuchamos, el último fue en polaco, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Los primeros pasos de la Iglesia en el mundo estuvieron marcados por la oración. Los escritos apostólicos y la gran narración de los hechos de los apóstoles nos devuelven la imagen de una Iglesia en camino, trabajadora, pero que encuentra en las reuniones de oración la base y el impulso para la acción misionera. La imagen de la comunidad primitiva de Jerusalén es punto de referencia para cualquier otra experiencia cristiana. Escribe Lucas en el libro de los Hechos. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunidad persevera en la oración. Encontramos aquí 4 características esenciales de la vida eclesial: la escucha de la enseñanza de los apóstoles, primero; segundo, la custodia de la comunión recíproca; tercero, la fracción del pan; y cuarto, la oración. Estas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece firmemente unida a Cristo, es decir, en la comunidad, en su palabra, en la Eucaristía y en la oración, unidos a Cristo. La predicación y la catequesis testimonian las palabras y los gestos del Maestro. La búsqueda constante de la comunión fraterna preserva de egoísmos y particularismos. La fracción del pan realiza sacramentos de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Él no estará nunca ausente. Precisamente Él está en la Eucaristía. Él vive y camina con nosotros. Y finalmente la oración, que es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo. Todo lo que en la Iglesia crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento. Para discernir una situación debemos preguntarnos estas 4 coordenadas, ¿cómo en estas situaciones están estas coordenadas? La predicación, la búsqueda continua de la fraternidad, de la caridad, la vida eucarística y la oración. Cualquier situación debe ser evaluada a la luz de estas 4 coordenadas. Lo que no entra en estas coordenadas está privado de eclesialidad, no es eclesial. Es Dios quien hace la Iglesia, no el clamor de las obras. La Iglesia no es un mercado. La Iglesia no es un grupo de emprendedores que van adelante con esta empresa nueva. La Iglesia es obra del Espíritu Santo, que Jesús ha enviado para unirnos, para reunirnos. La Iglesia es precisamente el trabajo del Espíritu en la comunidad cristiana, en la vida comunitaria, en la Eucaristía, en la oración, siempre.
Todo lo que crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento. Es como una casa construida sobre la arena. Es Dios quien hace la iglesia, no el clamor de las obras. Es la palabra de Jesús la que llena de sentido nuestros esfuerzos. Es en la humildad que se construye el futuro del mundo. A veces siento una gran tristeza cuando veo alguna comunidad que con buena voluntad, pero se equivoca el camino porque piensa hacer iglesia con las reuniones como si fuera un partido político. La mayoría, la minoría, ¿qué piensa sobre esto, sobre aquello? Esto es como un sínodo, un camino sinodal que tenemos que hacer. Y yo me pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está el amor comunitario? ¿Dónde está la Eucaristía? Sin estas 4 coordenadas, la Iglesia se convierte en una sociedad humana, en un partido político, mayorías, minorías, los cambios se hacen como si fueran una empresa para mayorías o minorías, pero no está el Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo está garantizada por estas 4 coordenadas. Para evaluar si una situación es eclesial o no, nos tenemos que preguntar sobre estas 4 coordenadas: la vida comunitaria, la oración, la Eucaristía. ¿Cómo se desarrolla la vida en estas 4 coordenadas? Si falta esto, falta el Espíritu. Y si falta el Espíritu, nosotros seremos una bella asociación humanística de beneficencia. Bien, muy bien. También un partido, digámoslo así, eclesial, pero no es iglesia. Y por eso la iglesia no puede crecer por estas cosas. La iglesia no crece por proselitismo como cualquier empresa. La iglesia crece por la atracción, y quien mueve la atracción es el Espíritu Santo. No olvidemos nunca esta palabra de Benedicto XVI. La iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción. Si falta el Espíritu Santo, que es quien atrae a Jesús, no está la iglesia allí. Hay un buen club de amigos con buena intención, pero no está la iglesia, no hay sinodalidad. Leyendo gli atti degli apostoli, leyendo los Hechos de los Apóstoles, descubrimos entonces cómo el poderoso motor de la evangelización son las reuniones de oración, donde quien participa experimenta en vivo la presencia de Jesús y es tocado por el Espíritu. Los miembros de la primera comunidad, pero esto vale siempre también para nosotros, hoy perciben que la historia del encuentro con Jesús no se detuvo en el momento de la ascensión, sino que continúa en su vida, contando lo que ha dicho y hecho el Señor, la escucha de la palabra, rezando para entrar en comunión con Él. Todo se vuelve vivo. La oración infunde luz y calor. El don del Espíritu hace nacer en ellos el fervor. Al respecto, el Catecismo tiene una expresión muy profunda. Dice así: el Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a esta también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, los sacramentos y la misión de su iglesia. Esta es la obra del Espíritu en la iglesia, recordar a Jesús. Jesús mismo lo dijo. Él nos enseñará, les enseñará y los recordará. Pero no como un ejercicio mnemónico. Los cristianos caminando por los senderos de la misión recuerden a Jesús haciéndolo
presente nuevamente y de Él, de su Espíritu, reciben el impulso para ir, para anunciar, para servir. En la oración el cristiano se sumerge en el misterio de Dios, ese misterio que ama a cada hombre, ese Dios que quiere que el Evangelio sea predicado a todos. Dios es Dios para todos y en Jesús todo muro de separación es definitivamente derrumbado. Como dice San Pablo, Él es nuestra paz. Es decir, el que de los dos pueblos hizo uno. Jesús hizo la unidad. Así la vida de la iglesia primitiva está marcada por una sucesión continua de celebraciones, convocatorias, tiempos de oración comunitaria y personal. Y es el Espíritu que concede fuerza a los predicadores que se ponen en viaje y que por amor a Jesús surcan los mares, se enfrentan peligros, se someten a humillaciones. Dios dona amor, Dios pide amor. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente. Los primeros cristianos en oración, pero también nosotros, que venimos varios siglos después, vivimos todos la misma experiencia. El Espíritu anima hoy todo, y todo cristiano que no tiene miedo de dedicar tiempo a la oración puede hacer propias las palabras del apóstol Pablo, que dice así: la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La oración te vuelve consciente, te hace consciente de esto. Solo en el silencio de la oración se experimenta toda la verdad de estas palabras. Y debemos retomar el sentido de la adoración. Adorar a Dios, adorar a Jesús, adorar al Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Adorar en silencio. La oración de adoración es la oración que nos hace reconocer a Dios como inicio y fin de toda la historia. Y esta oración es el fuego vivo del Espíritu que da fuerza al testimonio y a la misión. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication sociale, sont heureux de vous exprimer leurs El sentiments. Santo Padre ha pronunciado la catequesis en lengua italiana. En este momento, el monitor francés presenta los saludos de los fieles al Santo Padre y procede a pronunciar un resumen de la catequesis en francés. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, la prière a été à la base du dynamisme missionnaire de la première communauté de Jérusalem, qui est le point de référence de toute autre expérience chrétienne. La prière est, dans l'Esprit Saint, le lieu du dialogue avec le Père par la médiation du Christ. Les membres de la première communauté chrétienne, mais cela vaut aussi pour aujourd'hui, El lector en francés recuerda que la oración fue la base del dinamismo misionero de la primera comunidad de Jerusalén, que es el punto de referencia para cualquier otra experiencia cristiana. La oración es en el Espíritu Santo, el lugar del diálogo con el Padre a través de la mediación de Cristo. El Espíritu Santo recuerda a Cristo a su iglesia en la oración, no como un mero recuerdo, sino haciéndolo presente y activo, instándola a proclamar y a servir. Selon la parole de Saint Paul, dans la foi au Fils de Dieu, qu'il a aimé et qui s'est livré pour lui. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saludo cordialmente a los fieles de habla francesa. El próximo domingo la Iglesia entrará en el tiempo de Adviento, acompañados por la Madre de Jesús en el camino hacia la Navidad en estos tiempos difíciles para muchos. Esforcémonos por redescubrir la gran esperanza y alegría que nos da la venida del Hijo de Dios al mundo. Que el Señor los bendiga.
La traducción a los fieles franceses del saludo del Santo Padre Francisco. Accompagné de la mère de Jésus sur le chemin vers Noël, en ces temps difficiles pour beaucoup, sachons retrouver la grande espérance et la joie que nous donne la venue du Fils de Dieu dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Most Holy Father, el resumen de la catequesis del Santo Padre se repite en cada uno de los 8 idiomas que conforman la audiencia general. En este momento, el monitor de lengua inglesa presenta los saludos de los fieles al Santo Padre Francisco y procede con la síntesis de la catequesis. In Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on prayer, we now reflect on how constant prayer was the driving force of the missionary activity of the first Christians. St. Luke tells us that they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Today, too, the church's life is centered on prayer, which unites us to Christ and inspires our witness to the gospel and our charitable service to those in need. In prayer, we experience the life of the risen Jesus who, in the power of the Spirit, continues to be present to our world, especially in the Church's teaching and sacraments, and our efforts to advance His kingdom of reconciliation, justice, and peace. The Catechism teaches that the Holy Spirit keeps the memory of Christ alive in His Church and grants courage and conviction to all those missionaries who in our day too face arduous journeys, dangers, and persecution for the sake of the gospel. Like the early Christians, may we learn through the cultivation of personal and communal prayer. Como los primeros cristianos, aprendamos mediante el cultivo de la oración personal y comunitaria a estar cada vez más unidos al Dios Trino de amor y a llevar ese mismo amor al mundo que nos rodea, pues también hoy la vida de la Iglesia se centra en la oración, que nos une a Cristo e inspira nuestro testimonio del Evangelio. Saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa. Mientras nos preparamos para emprender nuestro viaje de Adviento, que la luz de Cristo ilumine nuestros caminos y disipe la oscuridad de nuestros corazones. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz del Señor Jesucristo. La bendición del Papa para los fieles de lengua inglesa. As we prepare to embark upon our Advent journey, may the light of Christ illumine our paths and dispel all darkness from our hearts. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit. El monitor de lengua alemana también presenta los saludos de los fieles al Santo Padre y hará
el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano. Dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das gemeinschaftliche Gebet gibt den Takt für die ersten Schritte der jungen Kirche vor. Die Apostelgeschichte berichtet, dass die ersten Christen in Jerusalem an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten festhielten. Die beständige Suche nach Gemeinschaft schützt vor Egoismus. Der Herr wird in den Sacramenten El gegenwärtig. monitor recuerda que la búsqueda constante de la comunión protege contra el egoísmo. El Señor se hace presente en los sacramentos y la oración da lugar al diálogo con el Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Estas características nos recuerdan que la existencia de la Iglesia deriva de su significado y misión únicamente de su arraigo en Cristo. A través de la oración y el ministerio de los sacramentos en la Iglesia, el Espíritu Santo puede trabajar en los corazones de los cristianos y llevarlos más profundamente al misterio de Cristo. Es ist nämlich der Heilige Geist, der den Herzen die göttliche Liebe eingießt, das missionarische Wirken der Kirche allzeit beseelt und in ihr den Glauben an den Sohn Gottes wachhält, der uns zuerst geliebt hat und sich für uns hingegeben hat. Die Gemeinde wird angeregt, hinauszugehen, zu verkünden und zu dienen. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Saludo cordialmente a los fieles de habla alemana. Las lecturas y oraciones de la última semana del año litúrgico llaman nuestra atención sobre el regreso de Jesús al final de los tiempos. Y Él viene ya ahora en los pequeños y en los necesitados para prepararnos plenamente para el gran encuentro con Él. Que el Espíritu Santo, desea el Papa a los fieles de habla alemana, nos acompañe en este camino. Die Lesungen und Gebete in dieser letzten Woche des Kirchenjahres weisen uns darauf hin, dass Jesus am Ende der Zeiten wiederkommt. Und er kommt schon jetzt in den Kleinen und Bedürftigen, um uns einzustimmen auf die große Begegnung mit ihm in der Fülle. Der Heilige Geist begleite uns auf dem Weg dorthin. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la oración en las primeras comunidades cristianas. Encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en otros escritos apostólicos 4 características esenciales de la vida de la Iglesia: la escucha de la predicación de los apóstoles, la comunión recíproca, la fracción del pan y la oración. Estas 4 coordenadas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece unida a Cristo. Todo lo que crece fuera de esto carece de fundamento. Es como una casa que se construye sobre arena. Los primeros cristianos experimentaron que la oración es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo.
y descubrieron que el encuentro con Jesús no era algo histórico, sino que continúa en la propia vida, infunde paz, luz y calor a la existencia y es el motor de la evangelización. La vida de la Iglesia desde los comienzos está marcada por celebraciones, reuniones y momentos de oración personal y comunitaria. En los encuentros de oración, los cristianos se sumergen en el misterio de Dios, que da amor y pide amor, y hallan en él el fundamento y el impulso para la acción misionera. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. El próximo domingo iniciará el Adviento, tiempo litúrgico que nos ayuda a prepararnos para la Navidad. Los animo, por lo tanto, a dedicar momentos a la oración, meditando a la luz de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo que la habita vaya iluminando el camino a seguir y transformando el corazón en la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga. Ha sido el saludo en su lengua materna para todos los fieles de América Latina, de Estados Unidos, de España y todos aquellos que estamos esparcidos por el mundo. Ahora es el monitor de lengua portuguesa quien presenta los saludos al Santo Padre Francisco y quien realizará un breve resumen de la catequesis del Papa en portugués. No final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, dirigida especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, idosos e a todos aqueles que sofrem. Resumo da catequese desta manhã. Os primeiros passos da Igreja no mundo estiveram marcados pela oração. Lemos nos Atos dos Apóstolos que os membros da primeira comunidade perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Trata-se de 4 características essenciais da vida eclesial, que nos lembram que a Igreja deve permanecer firmemente unida a Cristo. Caso contrário, ela será como uma casa sem fundamentos, construída sobre a areia. Neste sentido, evidencia-se também como a oração era Los miembros de la primera comunidad perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la custodia de la comunión, en la fracción del pan y en la oración. Estas son 4 características esenciales de la vida eclesial que nos recuerdan que la Iglesia debe permanecer firmemente unida a Cristo. De lo contrario, será como una casa sin cimientos construida sobre la arena. Pelo mundo, na certeza de que Deus dá e pede amor. Em suma, dedicar tempo à oração permite partilhar a experiência que São Paulo descreveu na carta aos Gálatas. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Dirijo un saludo cordial a los fieles de habla portuguesa, queridos hermanos y hermanas. La oración nos abre al poder del Espíritu Santo que al estimularnos con sus dones nos fortalece en la fe y nos impulsa a dar un testimonio gozoso de la verdad cristiana. Que Dios los bendiga. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Queridos irmãos, a oração nos abre a força do Espírito Santo, que nos fortalecendo com os seus dons, nos torna firmes na fé e nos impulsiona a dar um testemunho alegre da verdade cristã. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم Es el momento del lector de lengua árabe quien presenta al Santo Padre los saludos de los fieles de lengua árabe. في نهاية هذه المقابلة
سنطلب صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في صلاة الكنيسة الناشئة. قال: تميزت الخطوات الأولى للكنيسة في العالم ب4 ميزات يصفها سفر أعمال الرسل بقوله: فكانوا يواظبون على تعليم الرسل والمشاركة وكسر الخبز والصلوات. تذكرنا هذه الميزات أن وجود الكنيسة له معنى إذا بقيت متحدة في المسيح، فبالوعظ والتعليم نشهد على كلمات المعلم وأعماله، وبالبحث الدائم عن حياة الشركة الأخوية نحمي أنفسنا من الأنانية والخصوصية، وبكسر الخبز في الإفخارستية نحقق سر وجود يسوع بيننا، وبالصلاة نتحاور مع الآب. وعند قراءة سفر أعمال الرسل نكتشف أن اجتماعات الصلاة كانت هي المحرك القوي لحمل بشارة الإنجيل. فيها يختبر المصلي بصورة حية حضور يسوع في الروح القدس الذي يدفعنا إلى أن نذهب ونعلن اسمه ونخدمه بين الناس. الروح القدس هو الذي منح القوة للواعظين الذين دفعهم حبهم للمسيح إلى حمل الإنجيل على طرقات العالم، فركبوا البحار وواجهوا الأخطار وقبلوا المذلات. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا: على مثال المسيحيين الأوائل نحن مدعوون أن نستقبل الروح القدس حتى نصلي، ومع القديس بولس نقول: وإذا كنت أحيا الآن حياة بشرية فإني أحياها في الإيمان بابن الله الذي أحبني وجاد بنفسه من أجلي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. Cuando rezamos, Dios abre nuestros ojos, renueva y cambia nuestros corazones, cura nuestras heridas y nos da la gracia que necesitamos. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. عندما نصلي يفتح الله أعيننا ويجدد ويغير قلوبنا ويشفي جروحنا ويعطينا النعمة التي نحتاج إليها. يبارككم رب جميعا. Después de que el monitor de lengua árabe traduce para los fieles el saludo del Papa, es el momento del monitor de lengua polaca, quien hará la síntesis de la catequesis de hoy y presentará los saludos de los fieles al Santo Padre. Oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, pierwsze kroki Kościoła w świecie wyznaczała modlitwa. Dzieje apostolskie dają nam obraz Kościoła, który odnajduje w spotkaniach modlitewnych podstawę do działania misyjnego. Łukasz Ewangelista pisze: trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Życie pierwotnego Kościoła naznaczone jest ciągłym następstwem celebracji, zgromadzeń, modlitwy wspólnotowej i osobistej. Dzieje apostolskie przedstawiają zatem, jak potężnym stymulatorem ewangelizacji są spotkania modlitewne, na których uczestnicy doświadczają żywej obecności Jezusa i są poruszeni Duchem Świętym, który Tomamos también aquí un fragmento de la síntesis que han realizado para
los fieles polacos, los primeros cristianos en la oración, pero también a nosotros. Se recuerda, nosotros que venimos muchos siglos después, todos hemos vivido la misma experiencia. Jesús vive y camina con nosotros. Todo cristiano que dedica tiempo a la oración, en adoración silenciosa, puede descubrir la verdad de que es el fuego vivo del Espíritu Santo, el que da luz y calor y fuerza para el testimonio y para la misión. Oraz siłę do świadectwa i misji. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi wszystkich Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente a tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. Dentro de unos días será el tiempo de Adviento, que la alegre expectativa de la llegada del Salvador que se hizo hombre como nosotros llene sus corazones de esperanza y paz. Que la Santísima Virgen María, la Inmaculada, a quien honrarán en sus iglesias celebrando las misas rorate, les acompañe en su camino hacia el nacimiento del Hijo de Dios. También para los polacos, la bendición del Santo Padre. Za kilka dni rozpocznie się okres Adwentu. Niech radosne oczekiwanie na przyjście Zbawiciela, który stał się człowiekiem podobnym do nas, napełni wasze serca nadzieją i pokojem. Najświętsza Panna Maryja Niepokalana, którą będziecie czcić w waszych kościołach, odprawiając msze święte roratnie, niech wam towarzyszy w drodze do narodzenia Syna Bożego. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana. Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su ministerio universal y apostólico. En la conclusión de esta audiencia rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín. Al término, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica extendida de manera especial a los niños, a los ancianos y a los sufrientes. Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla italiana. Que la fiesta de Cristo Rey, que celebramos el domingo al final del año litúrgico, les haga conscientes de que Cristo nos ha liberado del poder de las tinieblas para insertarnos en su reino y hacernos testigos creíbles de la verdad salvadora.